buenas noches a cada uno de ustedes. Mis primeras palabras son para saludar y agradecer a los miembros de la Orden, en particular al señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Navega, y por supuesto al doctor Francisco Gómez Valdés, quien es vicedecano y quien precisamente está a cargo de este ciclo de conferencias académicas llamadas Academia de Práctica Forense. Y hoy vamos a hablar de la jurisdicción internacional de los derechos humanos. De tal forma, voy a preparar un material que tengo en la mano. Ahí está. ¿Damos la imagen, doctor? Está bien. Bueno, siempre ha sido una discusión muy intensa respecto a la definición y determinación de los derechos humanos, ¿no? Incluso esa dicotomía entre derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos naturales. No es reciente, ya data de buen tiempo, pero en las últimas décadas, digamos, se ha acentuado más sobre ello, sobre todo en la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. No es casual que algunos autores, por ejemplo, en los libros y tratados que han producido, llevan como título, el caso, por ejemplo, de Robert Alexis, Teoría de los Derechos Fundamentales. Antonio Pérez Luño nos habla de la teoría de los derechos humanos. Y de hecho, esto de por sí ya expresa una falta de consenso respecto a la determinación de la terminología. A pesar que probablemente se pretenda decir y expresar lo mismo, sin embargo, hay pequeñas diferencias que es importante y necesario advertir. Lo primero es que los derechos fundamentales son atributos que las sociedades y los estados democráticos del mundo reconocen a la persona humana. Y en consecuencia se obligan a respetar, se constituye en un compromiso y en una exigencia, en este caso, para los individuos frente al Estado. Y el Estado, por su parte, está obligado a proporcionar de los medios, de los instrumentos y de las instituciones necesarias para garantizar y tutelar estos llamados derechos fundamentales. Históricamente, podemos decir, se hablaba del derecho natural. Con la Revolución Francesa ya se habla de los derechos naturales. Después de la Segunda Guerra Mundial se habla de los derechos humanos. Pero la línea de pensamiento es la misma, visto desde la filosofía del derecho, ¿no? Ustedes sabrán que hay una fuerte influencia justnaturalista cristiana y también racionalista. No hay que olvidar que los ingleses, en la Carta Magna de 1215, hablaban que el derecho natural está por encima de cualquier otro orden, incluso del derecho constitucional y de los poderes estatuidos. Pero se reconocía un derecho natural para expresar probablemente varios atributos de la persona, pero fundamentalmente la libertad y la integridad de la persona. Con la Revolución Francesa, esta gama de derechos aumenta y ciertamente se logra, por así decirlo, universalizar en el argot o en la jerga jurídica, ¿no? Pero
igual habían ya incluso en ese periodo debates muy intensos. No hay que olvidar en esa disputa entre los girondinos y los jacobinos, que fueron los que encabezaron, sobre todo los jacobinos, la Revolución Francesa, enarbolaron y proclamaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Hablaban del derecho natural. Y frente a ello, un grupo de mujeres encabezado por esta lideresa de Gaulle también proclamó el derecho natural, la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres. Y obviamente eso le costó la vida. Pero ya habían discusiones de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que ha ayudado mucho en la determinación del contenido de los derechos naturales, el concepto de dignidad humana de persona, es Immanuel Kant. Creo que a él le reconocemos el concepto moderno de dignidad humana, que obviamente marca distancia con los debates iniciales que se dan en la antigua Grecia, ¿no? Porque la dignidad está vinculada obviamente a un estatus social de privilegio, pero con Kant, con esta expresión muy conocida y difundida que se resume en el reino de los fines: todo vale, todo se vende, todo se cambia, salvo, decía, la dignidad humana, porque la dignidad humana está por encima de cualquier intercambio, de cualquier cosa material. La dignidad humana no tiene precio y solo los seres humanos reciben y tienen dignidad, ¿no? Creo que este es el inicio del pensamiento, yo diría, de la modernidad, en términos ya de movimiento social, de acción política también, porque a partir de ese concepto se empieza a trabajar lo que se llama el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho no es sino la sociedad de derechos, es decir, aquella sociedad que adquiere la forma de Estado, pero que se organiza condicionado por el principio de dignidad humana, del respeto a los derechos y libertades fundamentales, así como al principio de división y equilibrio de poderes. De tal forma que Kant hace un aporte realmente significativo, y de ahí para adelante, es decir, del Estado de Derecho, damos paso al Estado social, al Estado democrático, al Estado constitucional, y hoy estamos arribando y estamos en transición hacia el Estado internacional. Otros lo llaman el Estado convencional, otros lo llaman el Estado continente, etc. ¿Sí? Estamos en esta época de internacionalización, donde ya aparece una cuarta generación de derechos humanos, porque los derechos humanos también son exigencias. Yo siempre he dicho, no hay derecho que originalmente no haya sido una demanda social, por regla general de grupos minoritarios, en algunas ocasiones de grupos mayoritarios, pero sin mayor trascendencia en las decisiones políticas, y por lo mismo se logra ese reconocimiento a través de luchas. Una vez institucionalizado, adquiere la categoría y dimensión, así como el reconocimiento de derechos fundamentales, ¿sí? De tal forma que, claro, aquí hay una mirada histórica de la evolución del derecho, hay también una mirada justnaturalista racionalista, hay una mirada ciertamente sociológica, porque el hecho de seguir reconociendo en pleno siglo XXI nuevos derechos fundamentales responde obviamente a la dinámica de las sociedades de nuestra época y también
a las demandas de esta sociedad presente y vigente, ¿no? Dicho eso, pues este tema es importante y visto así, y dicho de esta manera, obviamente esta dicotomía entre derechos, digamos, fundamentales y derechos humanos se resuelve considerando que los derechos humanos son el conjunto de derechos que han sido reconocidos a través de tratados y convenios internacionales y que son parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que hoy por hoy los países firmantes de esa declaración se obligan a respetar y en consecuencia a integrar en su normativa nacional a través de sus constituciones nacionales. Y eso, ¿a través de qué denominación? A través de derechos fundamentales o también derechos constitucionales. En el caso peruano le reconocemos por el nombre de derechos fundamentales. Pero resulta, siempre hay un pero, dado que nuestra Constitución, el artículo 2, señala son derechos fundamentales y empieza a señalar cada uno de ellos. En el artículo 3 habla de los llamados derechos innominados o no declarados. Dice, se podrán también crear nuevos derechos fundamentales en aplicación del principio de dignidad humana, del principio republicano y del principio democrático. ¿Sí? Lo que da a entender que pueden existir derechos que no están consagrados en la Constitución. Pero más adelante hay otro tipo de derechos, los llamados derechos sociales y económicos, como el derecho a la salud, a la seguridad social, ¿no?, a la sindicalización, entre otras cosas. Pero en el artículo 139 de la Constitución se habla también de los llamados derechos jurisdiccionales, o también, como lo llaman en la doctrina española, derechos fundamentales de garantías procesales. Otros le llaman derechos fundamentales del debido proceso. Otros le llaman derechos fundamentales procesales. Luis Ferrajoli le llama derechos fundamentales de naturaleza procesal. ¿Sí? Y si vemos, ahí hay ya varios derechos fundamentales, de tal forma que no solamente son aquellos que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución, sino son también el resto, es decir, los llamados derechos sociales, económicos, culturales, ojo, los llamados derechos políticos de participación ciudadana, ¿no?, como el referéndum, la revocatoria, la remoción de autoridades, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional, entre otros. Entonces, para que no queden dudas y no dé pie, digamos, a una interpretación literal, es que se utiliza en el caso peruano también la denominación de derechos constitucionales para integrar a todos los derechos y todos tienen la misma fuerza, la misma categoría, el mismo nivel. Solo que uno de ellos es un principio de derecho y es el principio sobre el cual se estructura el sistema jurídico y político del país. ¿Cuál es ese derecho principio? Es la dignidad humana. Por eso es que en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución en su artículo 1 dice que el fin supremo del Estado y la sociedad es la persona humana y su dignidad. Eso dice la Constitución. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene lo siguiente, que la génesis de los derechos humanos y de la democracia reside en la dignidad humana.
Yo me quedo con esa idea. Yo considero que la esencia del ser humano reside en la dignidad humana. Y la dignidad humana no es sino el respeto que nos merecemos todos los peruanos, todas las personas por igual. Es decir, hay una relación de reciprocidad. Yo merezco respeto de parte de los demás, como yo también tengo una exigencia moral y ética de respetar a los demás, sobre todo a los que están en una situación de vulnerabilidad. Por eso es que se dice que la dimensión, y esta es una tesis que estoy trabajando, la dimensión social de la dignidad humana se expresa a través del principio de solidaridad, porque desde la filosofía postmoderna se inclina mucho a la filosofía moderna, ¿no? En el sentido de sostener que las sociedades de nuestros tiempos son sociedades muy individualistas, egoístas, y que la culpa de ello tiene que ver estas constituciones que ponen énfasis en la persona humana y su dignidad. Pero claro, se está asumiendo a la persona humana como un ser exclusiva y estrictamente como ser individual, olvidando esa dimensión social, ¿no? Esa dimensión social tiene que ver con esa interrelación que establece cuando vive en comunidad como parte de un colectivo o de un grupo social. En consecuencia, la dignidad humana tiene una dimensión individual y una dimensión social, de tal forma que esa dimensión social establece para el individuo una responsabilidad ética, también para el Estado, pero al Estado también le establece una responsabilidad jurídica, porque le establece y le exige el cumplimiento de políticas públicas a través del principio de solidaridad y de subsidiariedad que se ven expresados precisamente en proyectos y programas para atender a las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Entonces, dicho esto, en el ámbito internacional se le reconoce con el nombre de derechos humanos. En el ámbito interno nacional, con el nombre de derechos fundamentales o con el nombre de derechos constitucionales. Antes se hablaba de derecho natural, hoy se habla de derechos humanos. Claro, hay tendencias también en el pensamiento filosófico naturalista en el sentido de considerar que hay un núcleo esencial de derechos que son reconocidos como derechos naturales, que tienen que ver con la vida, que tiene que ver con la integridad de la persona humana, que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver también con la propiedad privada, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Hay algunas cuestiones preliminares que había preparado, pero lo voy a dejar de lado, porque ya lo he hecho de forma regular, que puede estar o no en sintonía con lo que he preparado, pero en realidad hoy es un tema muy importante, ¿no? Los derechos humanos, y cuando hablamos de la jurisdicción supranacional de los derechos humanos, ciertamente lo que se pone énfasis es de la existencia de un sistema institucional internacionalmente de protección de los derechos humanos. En el ámbito nacional nosotros tenemos también un sistema de protección interno. ¿Y cómo se llama eso? Se llama control constitucional, que es equivalente a derecho procesal constitucional. Así como conceptualmente los derechos humanos es reconocido en el ámbito internacional, en el derecho nacional lo conocemos como derechos fundamentales y o derechos constitucionales.
visto ya procesalmente, adjetivamente, instrumentalmente, funcionalmente, en el ámbito internacional se llama jurisdicción supranacional de los derechos humanos. Internamente, nacionalmente, ¿cómo se llama? Se llama derecho procesal constitucional, o se llama jurisdicción constitucional. Ese es su nombre. El nombre correcto sería jurisdicción constitucional, pero por un tema ya de costumbre y de tradición le llamamos derecho procesal constitucional, ¿sí? Para ir estableciendo diferencias. De ahí que digo que es importante. Y ojo, y aquí se complementa el derecho procesal constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿A través de qué? De la jurisdicción supranacional de los derechos humanos, ¿sí? Y esto trae mucho debate, aunque no crean, porque yo que enseño derecho constitucional y también teoría de derechos humanos, pero más tengo una formación en materia constitucional, y entonces cuando de pronto se hablaba del principio de convencionalidad, que está por encima del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad, lo que hacemos no es sino reconocer que los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución y de la ley, en virtud que estamos en un proceso de transición del Estado constitucional al Estado supranacional. Y siendo así, claro, los constitucionalistas aparentemente quedamos sin piso, porque estamos dando paso, ¿no?, al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, ese temor no es lo correcto, no es lo apropiado, porque en realidad lo que existe es una complementariedad entre el derecho interno con el derecho externo o internacional, porque finalmente lo que aquí se busca es proteger a la persona humana. Si en el ámbito interno el sistema jurisdiccional no te da las garantías procesales mínimas, es legítimo que el ciudadano, tal como lo establece la Constitución, el artículo 3, tiene derecho de recurrir ¿a dónde? A la jurisdicción supranacional. Llámese al sistema universal o al sistema regional. Si hablamos del sistema regional, obviamente estamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, y del sistema universal estamos hablando del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El sistema regional o interamericano consta de dos instituciones importantes, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los justiciables, los ciudadanos, ¿a dónde pueden llegar? Nosotros podemos llegar solamente a la Comisión Interamericana, no a la Corte Interamericana. ¿Quiénes llegan a la Corte? Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y que son firmantes del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y quién más? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a la Corte? Nosotros no llegamos directamente a la Corte, llegamos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y a través de qué sistema? A través de una petición. Nosotros presentamos nuestra petición, ahora se hace a través del Internet, no hay una serie de requisitos, se llena una serie de formatos, se acompaña la demanda, las pruebas, y a esperar primero que nos contesten, ¿no? La comisión evalúa, y si considera que hay mérito, digamos, para aperturar una investigación, entonces admite la demanda, la petición, no se le llama demanda, la petición.
y eso significa que constituyen un equipo de personas para efectos de que estudien, se entrevisten y después emite un informe invocando una solución salomónica entre la parte agraviada y el Estado. Este informe y esta invocación no tiene efecto vinculante, de tal forma que si el Estado hace caso omiso a esta invocación, recién ahí la comisión se constituye en la parte demandante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación ¿de quién? De la parte agraviada. ¿Sí? Así funciona el sistema. En tanto que para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se puede presentar directamente la demanda. ¿Sí? Dicho eso, ahora sí vamos a hablar de unas cuestiones conceptuales. Pues la primera pregunta que se nos viene a la vista es ¿qué son finalmente o qué es el derecho internacional de los derechos humanos? No es sino un conjunto de normas jurídicas reconocidas por la comunidad internacional que regulan el reconocimiento, goce y disfrute de los derechos humanos. Y hemos dicho que los derechos humanos son atributos que los estados y las sociedades democráticas del mundo reconocen a la persona humana. Porque, ojo, hay estados que no reconocen los derechos humanos y como tal no son parte de este tratado, no son parte firmante. Y eso por regla ocurre con los estados totalitarios y con las dictaduras, porque lamentablemente en estados totalitarios no hay pues reconocimiento de derechos, hay sobre todo deberes, hay obligaciones, pero derechos fundamentales no existen. En los regímenes autoritarios hay restricción de derechos, en los regímenes totalitarios no hay reconocimiento y ejercicio de esos derechos. En los regímenes democráticos se asume que hay, pero no siempre gozan de eficacia. Y debemos reconocer cuando ello está ocurriendo, significa que es una democracia frágil o que ese Estado está en un proceso de transición democrática. Y ese es el motivo de que hay un sinnúmero de denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos y ante el sistema universal de derechos humanos de estos estados por violar precisamente los derechos de los ciudadanos. Entonces, los derechos humanos son también aquellos derechos que resaltan nuestra condición de seres humanos y permiten catalogarnos como tales por la sencilla razón que son inherentes a nosotros. Los derechos humanos parten de considerar a la dignidad humana como base y sustento de nuestra personalidad, pues sin ello no podríamos vivir como tales y de alguna manera nos permiten diferenciarnos también de otros seres vivos, animados. Estos derechos alcanzan a todos los seres humanos, al margen de las limitaciones físicas, como ser discapacitado, o limitaciones mentales, como ser enfermo mental o genio, sin importar su forma de vida, es decir, ser honrado o persona que ha delinquido. Las limitaciones culturales, por ejemplo, ser iletrado, etc., son iguales para todos. La única condición es que sea una persona humana y como tal se le reconoce su condición de ser persona digna. Son derechos inherentes a la persona humana, se dice anteriores y superiores al Estado. Yo aquí tengo algunas observaciones, ¿no? Como principio,
es válido, pero no necesariamente ello ocurre de esa forma, porque dependiendo, ¿no? Si es una sociedad democrática, diremos que efectivamente es anterior y superior al Estado, ¿o no? Porque la condición para constituir ese Estado es el que se debe estructurar esa sociedad sobre la base del principio de la dignidad humana, del respeto a los derechos y libertades fundamentales y del principio de división, equilibrio y autonomía de los poderes públicos. ¿Sí? Entonces, incluso esa opción por ese principio, ojo, es también una decisión política, de tal forma que se relativiza esta condición de que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, porque el Estado es una expresión política. El Estado se formaliza a través de un pacto social. Ese pacto social es la Constitución. La determinación de ese pacto social es una decisión política, es un acuerdo político. La implementación de ese pacto social, es decir, de la Constitución, es también una decisión política. El carácter jurídico de ese pacto político reside en el tener fuerza vinculante, carácter imperativo, que debe ser respetado ciertamente por todos. ¿Sí? Y hay que, por eso hace un momento yo les decía, va a depender de la naturaleza del Estado, de la sociedad y del Estado, si es democrático o no. Y además, hace un momento yo les decía que los derechos se van reconociendo, aparecen como demandas. A ver, pregúntame si algún derecho nos han regalado. El derecho a la libertad fue una dura batalla, una conquista de muchas generaciones. El derecho a la igualdad, de igual manera. El derecho a la sindicalización, a la jornada de 8 horas. El derecho de la igualdad política de las mujeres. Todos los derechos han aparecido como demandas y exigencias de determinados grupos sociales. Entonces hay también ciertamente una exigencia y una explicación sociológica, pero también histórica, que no podemos negar. Pero aquí, claro, lo importante es tener un patrón de pensamiento. Por eso es que la filosofía del derecho aquí juega un papel importante. La influencia que tiene el derecho es importante. Yo enseño también el curso de filosofía del derecho y a mis alumnos les decía, ¿qué ven ustedes de importante en la filosofía del derecho? Y obviamente se cree que la filosofía no sirve mucho, ¿no? Que con la filosofía se vuela la estratosfera, ¿no? Que no sirve para casos prácticos. Sin embargo, hoy por hoy el derecho es argumentativo y la argumentación jurídica es una rama ¿de qué? De la filosofía del derecho, de tal forma que ciertamente este principio es importante para efectos obviamente de ayudar a organizar a las sociedades de derecho que dan nacimiento a la fórmula mínima que es a un Estado de derecho, es decir, a un Estado que respeta los derechos y libertades fundamentales. Continuamos. Entonces, dice, son derechos inherentes de la persona humana anteriores y superiores al Estado. Asimismo, se le reconoce como capacidad, atributo o facultad para realizar una acción o para oponerse a algo ilícito con auxilio de una entidad garante.
garantías, asimismo se considera que son garantías frente a la acción del Estado para evitar abusos y proteger la integridad de la persona. Hoy por hoy este concepto se ha extendido, ya no solamente se trata de proteger a la persona contra el poder estatal, sino también contra otro tipo de poderes, contra el poder que puede tener una persona, ¿no? Contra el poder militar, el poder económico, el poder mediático, el poder confesional, el poder de la información, ¿no? Es decir, hay varias formas de ejercer el poder. El poder tiene diferentes manifestaciones y siendo así, obviamente se trata de proteger los derechos a la persona de cualquier poder que pueda afectar su integridad personal y su dignidad. Por eso se dice que garantías, dice, frente a la acción del Estado para evitar abusos y proteger la integridad de la persona en cualquier lugar, es decir, sin importar el país o la provincia, región o distrito, en cualquier lugar donde nos hallemos o encontremos, en la costa, en la sierra o en la selva, en Lima o en el caserío más humilde, en la comunidad nativa campesina, siempre debe respetarse y protegerse. En cualquier situación también, es decir, sin importar si en dichos lugares haya guerra o paz, seguridad ciudadana o violencia social o política, hambre o abundancia, estado de emergencia, etc. Cualquiera sea la condición del ser humano, una determinada clase social, como ser obrero o empleador, comerciante informal o dueño de fábrica, etc. Una situación económica, como ser pobre o rico, cualquiera sea el culto que profese, como ser católico, adventista, testigo de Jehová, israelita, mormón, o no ser creyente, ser ateo, agnóstico, gnóstico, etc. Resumiendo, entonces diremos que son condiciones que tiene toda persona sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, clase social o forma de pensar. Estas condiciones son necesarias para que la persona se desarrolle plenamente en todos los campos de su vida, sin interferencia de las autoridades de gobierno ni de otros ciudadanos, y nos permiten vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello son condiciones personales que se pueden exigir por todos y todas y que se adquieren desde el momento mismo de nacer. ¿Sí? Esa es, digamos, la virtud, digamos, de los derechos fundamentales. Según la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, etc. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Estos derechos son, dice, interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Está ciertamente reconociendo algunas de sus características. De tal forma, la Declaración de los Derechos Humanos son la consecuencia de largos procesos de lucha y reivindicación por conquistarlos, llevados a cabo por las personas afectadas, fundamentalmente por las personas afectadas. Y obviamente, como decíamos hace un momento, los derechos humanos gira sobre, o su núcleo duro reside en la dignidad humana. Y que la dignidad humana, podríamos decir, si el eje de los derechos humanos es la persona humana y su dignidad, es importante pues determinar su significado. Reconoce a la persona humana como un fin en sí mismo y no como un medio, que este no es sino un pensamiento kantiano. Ello significa que somos dueños de nuestros actos y no podemos estar sometidos a esclavitud, opresión o cualquier otra forma
que limite nuestra esfera de actuación. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ser objeto de respeto y consideración, al margen de cualquier condición como raza, sexo, religión, ideología, situación social o económica. El respeto que nos merecemos hace que tratemos por igual y con la misma amabilidad y atención a cualquier persona que necesite nuestra ayuda, consejo o nos pida un favor, etc. Motivo por el cual, lo que decía hace un momento, los estados que suscriben este principio no hacen sino estructurar su orden político, social y jurídico, como ocurre con el Perú, en función a garantizar un mínimo de condiciones espirituales y materiales para que la persona pueda cumplir con su proyecto de vida, obviamente en el marco del respeto de los derechos de los demás. En ese sentido, la Constitución Política de 1993, fiel a este principio, declara en su artículo 1 lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha desarrollado este pensamiento, esta idea, este principio, este valor, este fin, porque yo siempre he dicho, la Constitución y la ley por sí mismas no explican las categorías y los principios y los valores, ¿no? Requiere de un intérprete. En el caso peruano, tratándose de la Constitución y de los valores supremos que emanan de ella, el máximo intérprete es el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: la dignidad de la persona humana se configura como un principio de derecho constitutivo de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. No está sino adhiriéndose al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que la dignidad humana es la génesis de los derechos humanos, ¿no? Del mismo modo, dice, es un principio informador para la configuración de nuevos derechos de rango constitucional y es el presupuesto de nuestro Estado constitucional, social y democrático de derecho. Lo que significa que cualquier nuevo derecho que se quiera reconocer, hablo de derechos fundamentales, tiene que ser justificado teniendo presente y como base el principio de dignidad humana. Y además sostiene acá que es el presupuesto de nuestro Estado constitucional, social y democrático de derecho. En otras palabras, este modelo de Estado se estructura teniendo como base el principio de dignidad humana. Las generaciones de los derechos. Bueno, hasta hace poco reconocíamos 3 generaciones de derechos, ¿no? Hoy ya se reconocen 4 generaciones de derechos. Primero, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Tercero, los derechos de los pueblos o de la solidaridad. Y cuarta generación, llamado derechos sobre desarrollo tecnológico, los TIC, y el ciberespacio. ¿Y qué contienen los derechos individuales? Los llamados derechos civiles y políticos, que son de primera generación, y así como los llamados derechos económicos, sociales y culturales, en tanto que los derechos colectivos integran los llamados derechos de los pueblos, de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Y bueno, después vienen estos desarrollo derechos de 4ª generación, que puede estar tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Pero bueno, esto lo tenemos también un cuadro, porque siempre cuando hablo de la generación de los derechos, y me dicen, ¿y cuáles son esos derechos de la 4ª generación? Entonces aquí lo tienen a la vista, ¿no? El derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, el uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a informarse en las nuevas tecnologías. También se habla del derecho a la autodeterminación informática,
también el habeas data como un mecanismo para acceder a esa autodeterminación, entre otros. Aquí tengo un cuadro resumen. Acá tengo un cuadro resumen donde en la primera columna se habla de las generaciones de los derechos, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Qué derechos consagra en términos generales? La primera generación, como ya lo he dicho, derechos civiles y políticos, llamados derechos del individuo por oposición al Estado, aparece en el siglo XVIII. La segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como derechos del individuo como parte de una sociedad, grupo o colectividad, que aparece a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los de la tercera generación, que son los denominados derechos a la paz, derechos ecológicos, derechos del individuo, son reconocidos como derechos del individuo como parte de una comunidad internacional, aparecen en la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y los de la cuarta generación, sobre desarrollo tecnológico, los TIC, del ciberespacio, que aparece a fines del siglo XX e inicio del siglo XXI. Los derechos de la primera generación, ¿qué derechos reconocen? A la vida, a la integridad física y moral, a la igualdad, a la libertad de tránsito, a la participación, al voto, etc. Lo de segunda generación, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la libertad sindical, a un nivel de vida adecuados, etc. El de tercera generación, a un medio ambiente sano, a la paz, a la libre determinación de los pueblos, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, etc. Y los llamados derechos de la cuarta generación, el derecho de acceso a la información, de acceso a la sociedad de información en condiciones de igualdad y no discriminación. Esto lo hemos dicho, ¿no? También el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la libertad de información, entre otros. A ver, vamos pasando un poquito más acá porque no lo vemos. Ya. El derecho a la libre distribución de la información en las redes. Incluso hay autores que también lo consideran acá el derecho a la democracia. ¿A qué principio se le vincula? Esa es parte de lo que hay que discutir ahora, ¿no? ¿Cuál es su valor guía? ¿Y a qué modelos de Estado comprenden cada generación? Yo diría, los de primera generación al Estado de Derecho, los de segunda generación al Estado Social de Derecho, los de tercera generación al Estado Social y Democrático de Derecho, así como al Estado Constitucional de Derecho y al Estado Internacional y Constitucional de Derecho. Y la cuarta generación al Estado Internacional y Constitucional de Derecho. Características. Los cambios en la concepción del hombre como parte de una comunidad internacional y la consagración definitiva de la democracia como forma de gobierno por excelencia hacen que los derechos humanos presenten características tales como las siguientes, ¿no? No voy a desarrollar cada una de ellas por factor tiempo, solamente por ello, ¿no? Por ejemplo, se sustenta en el valor del ser humano. Son históricos, como hemos dicho, son universales, de alcance universal, son inviolables, son integrales, son progresivos, son irrenunciables y personales, son imprescriptibles, generan correlativos derechos humanos. Acá se desarrolla cada uno de ellos, pero voy a concentrarme en el primero de ellos. Dice, se sustenta en el valor del ser humano como persona y en la dignidad de la persona humana. Y en este recuadro vemos las diferentes facetas que tiene la dignidad humana, ¿no? Se dice, es el fundamento de los derechos que se concede al hombre, es el valor central. ¿Qué más? Se expresa con frases como, soy un ser humano con derechos y obligaciones. Se apoya en tres valores como el respeto a la justicia, la vida, la libertad
la igualdad y la solidaridad. Repito, se apoya en valores como el respeto a la justicia. ¿Qué más? La vida, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Del mismo modo, requiere actitudes como tolerancia, empatía, atención y consideración. Obviamente, sobre la dignidad humana hay mucho que hablar y discutir, ¿no? Por ejemplo, Kant considera que los elementos estructurales de la dignidad humana son la autonomía de la voluntad, la libertad individual, la integridad y seguridad de la persona, entre otros. ¿Sí? Sobre todo esos tres. Y obviamente el respeto que hablaba hace un momento. Rasgo de la dignidad, razón y conciencia. Este es parte del debate también. Puede que una persona no tenga razón, ¿no? Tenga problemas psiquiátricos, pero eso no significa que no tenga dignidad. O una persona que ha delinquido. El que haya delinquido no significa que pierda dignidad. Sigue, desde una perspectiva de los derechos humanos, se debe proteger ese núcleo esencial de los derechos de la persona, ¿no? Dice, todas las personas, sin distinción, somos capaces de razonar, salvo excepciones obviamente, tomar decisiones de manera consciente y actuar de manera responsable, aunque no siempre se actúa de manera consciente y responsable, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura, con la educación, que son factores determinantes para lograr que una persona sea autónoma realmente, ¿no? Igualdad. Ninguna persona es superior o vale más que otra. Estamos hablando del punto de vista jurídico, ¿no? Tiene que ver mucho también con el desarrollo de las personas, con sus competencias, con sus cualidades y calidades humanas, pero más allá de eso, obviamente, desde la perspectiva de los derechos humanos, a pesar de esas diferencias naturales o por desarrollo de cada persona, no te hace superior frente al otro, ¿no? Por eso hablamos, ninguna persona es superior o vale más que otra. Nadie nace con privilegios por razones de sexo, raza o clase social. Condiciones de vida. Nadie debe vivir en la pobreza, con hambre, sin techo, sin educación, sin empleo, marginado o en guerra, pues todas esas condiciones adversas limitan la posibilidad de una vida digna. Por eso es que el Estado asume como prioridad la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque están pues en una situación de afectación a sus derechos fundamentales. Actitudes de respeto. Cuestionar y eliminar actitudes y acciones que atenten contra la persona, como la violencia, la discriminación y el autoritarismo, que puede ser también todas esto que acabamos de mencionar como una expresión cultural que puede estar legitimado socialmente y que puede ser también, o puede expresarse también en la conducta de cada una de las personas, siendo violentos, siendo discriminando y siendo autoritarios, no respetando la opinión del otro, no respetando las diferencias. Y también el respeto a los derechos humanos. Cuando el gobierno atenta contra la dignidad de la persona, se considera una violación a los derechos humanos. Para ello existen leyes e instituciones que nos protegen contra esas violaciones. En el caso peruano tenemos el Código Procesal Nacional, la Constitución Política del Estado, tenemos una serie de garantías y procesos funcionales como el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento,
que son procesos de tutela de derechos. Bueno, estas otras características no lo voy a leer por cuestiones estrictamente de tiempo, ¿ya? Así que les ruego su comprensión. Esta evolución tampoco, algo que hemos hablado al inicio, obviamente se trata de un desarrollo gradual. Esto son conquistas, sin embargo, es también, yo diría, la legitimidad de un pensamiento político-filosófico, que no es sino el naturalismo, que parte del principio de la persona humana, de la vida, de la libertad y de su dignidad. Por eso se dice que los derechos humanos no surgen en un solo momento, surge y se desarrolla progresivamente. Es el resultado de una evolución histórica. Por eso se habla de generaciones acumulativas de derechos. Los conceptos claves para entender los derechos humanos es la generalización, la internacionalización y la especificación. Precisamente porque son universales, le pertenecen a todos los seres humanos sin distinción, a pesar que en algunas sociedades estos derechos están restringidos o no son reconocidos. Pero el sistema universal les reconoce a todos por igual. Y por lo mismo, ya es una lucha política por conseguir que los estados que por ahora no reconocen estos derechos humanos, pues lo puedan hacer más adelante, o que los propios pueblos consigan y reivindiquen los derechos humanos. Los estados tienen la obligación legal de reconocer, garantizar y proteger los derechos humanos. Son legalmente responsables de su implementación y por su violación y deben rendir cuentas ante la comunidad internacional. Obviamente hoy por hoy hay una Corte Penal Internacional y tratándose de responsabilidades de los estados por violación a los derechos humanos está el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero también existen sistemas regionales en África, en Europa y América, ¿no? En América tenemos el Sistema Internacional de Derechos Humanos, como decíamos al inicio. Los derechos humanos deben ser reconocidos, garantizados y protegidos sin discriminación. El principio de igualdad está en todos los instrumentos de derechos humanos. Por eso es que las constituciones de los Estados-naciones democráticas lo que han hecho es integrar plenamente todo el catálogo de derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no son discrecionales, no son metas sociales ni aspiraciones políticas, no es una potestad de la autoridad, es algo que le pertenece a la persona humana. Los derechos humanos tienen mecanismos legales y políticos para establecer el rendimiento de cuentas y la responsabilidad por no obrar de acuerdo con las obligaciones que ellos establecen. La protección y promoción de todos los derechos humanos es un interés legítimo de la comunidad internacional por encima de todo reclamo de soberanía. Justamente hoy la gran discusión que se establece en el campo de la academia es respecto al principio de soberanía nacional versus el principio de universalidad de los derechos humanos. Y este tránsito del Estado constitucional de derecho hacia un Estado supranacional es importante comprender, porque relativiza, yo diría, ese principio ciertamente fundante del derecho constitucional clásico,
que era la soberanía, primero popular y después la soberanía nacional. Hoy por hoy, con la universalización de los derechos humanos, es posible la intervención de la comunidad internacional en aquellos países que desacatan la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente, este principio no se ha legitimado del todo, como ocurrió en su momento, por ejemplo, con la Carta Interamericana Democrática o la Carta Democrática Interamericana, que fue firmada en 2011. Yo me acuerdo que en los espacios académicos discutíamos sobre ello y decía, bueno, interesante que se reconozca el derecho de los pueblos a la democracia, pero ¿de qué sirve si no tiene eficacia? Pero claro, el primer paso para que tenga eficacia, ¿cuál es? Su reconocimiento. Esa es la primera gran lucha. Y una vez reconocido o reconocida, viene el segundo paso, que es su implementación y, en consecuencia, la búsqueda de la eficacia de ese instrumento, ¿no? Y creo que estamos entrando a esa etapa. Por ahora hay todavía mucha reserva, porque claro, los estados que lideran la seguridad en el mundo tienen pues doble rasero, ¿no? Claro, mientras no afecten sus intereses, para ellos, claro, vale los derechos humanos, vale la democracia, pero muchas veces ellos violan también los derechos humanos de aquellos estados que no siempre coinciden, digamos, con su forma de ser, ¿no? o de organización. La protección y promoción de todos los derechos humanos es un interés legítimo de la comunidad internacional por encima de todo reclamo de soberanía. Esto lo hemos hablado, ¿no? En el ámbito nacional, ciertamente forma parte del ordenamiento jurídico. Su inaplicabilidad viola el control de constitucionalidad del sistema judicial, pero yo diría viola también el control de convencionalidad. En el ámbito internacional es necesario agotar los recursos internos. Su inaplicabilidad viola el control de la convencionalidad. De su violación surgen responsabilidades internacionales. Por eso es que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ojo, tiene efecto vinculante para el Estado peruano, de tal forma que el Estado está obligado a cumplirlo. No es que va a verlo, no es que voy a evaluar, no, tiene que cumplirlo. Y por lo mismo, en las constituciones, en este caso en la Constitución peruana, señala que las resoluciones de estos organismos supranacionales deben ser acatados e implementados por el Estado peruano. Bueno, es importante definir lo que son los grupos vulnerables y para ello nos valemos de la Organización de Naciones Unidas, que al hablar de grupos vulnerables se hace referencia a aquellas personas que encuentran dificultades para ejercer sus derechos, que sufren algún tipo de discriminación y que están más expuestas a ser violentadas. La condición, por ejemplo, de ser mujer, joven, tener alguna discapacidad o pertenecer a determinados grupos étnicos son limitantes para ejercer plenamente su ciudadanía. Bueno, acá están los sistemas de protección de los derechos humanos, el sistema universal, a través de la Organización de Naciones Unidas, los sistemas regionales, el europeo, el interamericano y el africano. Aquí hay una serie de pactos y tratados internacionales sobre los derechos humanos, que no lo voy a leer por razón de tiempo.
están las conferencias mundiales, y aquí llegamos al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. El primer documento más importante es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A nivel interamericano tenemos también una serie de convenios y tratados como la Declaración Americana de Derechos que ya hemos dicho, la Convención, el protocolo adicional a la Convención Americana, los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocido como Protocolo de Belén do Pará de 1994. Y aquí tenemos el esquema del Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos como esquema final. Y a modo de conclusión, diremos que hay avances ciertamente a través de leyes y normas en el ámbito constitucional. No por ello está garantizado el pleno respeto y disfrute de los derechos humanos y fundamentales. Los operadores jurídicos continúan pronunciándose de acuerdo a viejos modelos sociales. Hay mucha resistencia todavía. Esta evolución de derechos humanos nos empuja a hablar de nuevos actores, nuevos derechos, pero también debemos hablar de nuevos convenios de los viejos derechos. Perdón, debemos hablar de nuevos contenidos de los viejos derechos. ¿Sí? Y por lo mismo, en esta evolución, digamos, del Estado y del punto de vista teórico y conceptual, hoy se habla de un Estado constitucional que en rigor es un Estado garantista. ¿Y por qué es garantista? Porque debe proteger un nuevo grupo de derechos. Primero, reconocer un nuevo grupo de derechos y segundo, proteger estos derechos. ¿Y cuáles son los llamados derechos fundamentales de naturaleza procesal? Como el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la pluralidad de instancia, el derecho de prueba y contraprueba, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y entre otras, que son también hoy por hoy parte de derecho reconocido por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y que en las constituciones de los estados-naciones que son reconocidos como estados constitucionales están también presentes, y en el caso peruano en el artículo 137 como principios y derechos jurisdiccionales. Por eso que nosotros, como decía al inicio, tenemos varios bloques de derechos, ¿no? Los derechos individuales y personalísimos, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos políticos de participación ciudadana, de participación y control ciudadano, están los derechos jurisdiccionales y están también los derechos fundamentales no escritos, no declarados o también llamados derechos innominados, ¿sí? Que no están en el texto de la Constitución, pero que han sido reconocidos e integrados por el Tribunal Constitucional como parte del catálogo de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces voy a dar un margen de tiempo para preguntas, si lo hubiera, consultas y por qué no, obviamente el aporte de ustedes, porque no hemos sido convocados para realizar un monólogo, así que estaré muy llano a escucharles en cualquiera de sus formas.